Hola amigos y amigas de la ciencia. Hoy en Ciencia con Ciencia vamos a terminar la trilogía de Conociendo la Naturaleza de la Paz y hoy nos va a tocar hablar justamente de la fauna del Valle de la Paz. Así que prepárate porque ahora comienza Ciencia con Ciencia. Así es, y durante este video te voy a estar contando acerca de la fauna que tenemos aquí, es decir, de los animales que puedes encontrar en tu jardín, en las plazas o en las áreas naturales cerca a nuestra ciudad o cerca a nuestra urbe, donde también puedes ir a ver algunas especies interesantes. Y justamente te quiero mencionar que vamos a mencionar solamente algunas especies que van a ser más representativas, algunas especies de invertebrados y de vertebrados que se pueden ver y reconocer con mayor facilidad, ya que tenemos muchas especies y como te digo, mostrarte todas sería algo complicado y algunas solamente van a estar presentes en lugares donde no haya mucha perturbación humana o prácticamente sean lugares muy alejados de la urbe paceña. Así que vamos a comenzar este video por hablarte de los invertebrados. Y vamos a empezar hablando justamente por ellos porque son animales que podemos encontrar con gran facilidad, por ejemplo en nuestros jardines o incluso en algunas plazas. ¿Y qué van a hacer este grupo? Vamos a tener principalmente a los artrópodos, que justamente van a ser animales de pequeño tamaño, que van a tener un cuerpo segmentado, es decir, que van a estar divididos por diferentes secciones y también van a tener articulaciones en las patas, ¿no? Básicamente estos invertebrados los podemos dividir en insectos, en crustáceos, en arácnidos y los vamos a ir viendo poco a poco. Primeramente vamos a hablar justamente de los que podemos ver con mayor facilidad. Por ejemplo, podemos hablar justamente de hormigas y avispas, que hay especies bastante comunes, pero también hay otras que pueden llegar a ser mucho más especiales e inclusive diferentes, como esta avispa sin alas del género Pseudomotacina. Y justamente muchas especies de abejas nativas también las podemos observar, tanto abejas como abejorros, como por ejemplo podemos ver abejas solitarias del género Megachile golbaki, la especie Megachile golbaki, o abejas carpintero o abejorros carpintero, que van a ser justamente del género Psilocopa. También vamos a tener, por ejemplo, grandes insectos voladores, como justamente las libélulas del orden Odonata, y podemos ver que estos animales van a habitar principalmente en lugares húmedos cerca de cuerpos de agua como lagunas, y podemos encontrar justamente dos especies, y aquí vamos a tener la de color azul, que va a ser Rionaskena perlata, que va a ser justamente de color azul, y las libélulas de color rojo, que van a pertenecer al género Simperto. Por último vamos a tener a los lepidópteros, es decir, mariposas y polillas, para ponértelo mucho más sencillo. Estos animales van a tener, por ejemplo, escamas en las alas que les van a dar diferentes tonos de coloración. Y justamente estos pequeñitos animales vamos a tener en una gran cantidad de especies, unas 60 por lo menos, que van a encontrarse dentro de lo que va a ser el Valle de la Paz. Justamente, algunas inclusive van a ser todavía de taxonomía desconocida, es decir, que no se sabe dónde se las puede llegar a clasificar. Y entre estas podríamos llegar a mencionarte algunas muy curiosas, como por ejemplo, justamente a la familia Licanidae de mariposas marrones o de colores más oscuros, como Rana lapacensis, o la familia Nymphalidae, donde vamos a encontrar a mariposas que van a ser de diversos géneros, como el género Dione o Danus, y por último la familia Hesperidae, donde vamos a encontrar a la mariposa que es mucho más común y podemos encontrar con gran facilidad siempre cerca de flores, por ejemplo, que seguramente has visto muchas veces por la ciudad, y va a ser justamente de la especie Metardiscosinga.
Ahora vamos a pasar a los vertebrados y justamente aquí vamos a empezar por el grupo con el cual no encontramos muchos representantes y vamos a hablar justamente de los peces, con un solo representante nativo en el Valle de la Paz, y este va a ser justamente del género Orestias. La especie más específicamente va a ser Orestias agassiz, que ha sido registrado y confirmado por ejemplo en la laguna de Achocalla, también en la laguna de Uni, en Alto Ánimas o en Siete Lagunas, y también en algunos sectores de Pampalarama. Justamente pues tenemos que recordar que aquí vamos a tener también especies que han sido introducidas, y especies como el pejerrey o la trucha no van a ser nativas, sino que han sido traídas hace mucho tiempo, al igual que las carpas. Si alguna vez ves carpas, por ejemplo, en algún lugar o en algún sector con que vayas a visitar, son especies que han sido introducidas justamente y no son nativas como el Orestias agassiz dentro de los peces que vamos a tener dentro del valle. Si de herpetofauna hablamos, y con esto nos referimos por ejemplo a reptiles y anfibios, vamos a tener también una muy buena diversidad. Empezando justamente por estos segundos, es decir, por los anfibios, vamos a tener al sapo espinoso, a Rhinella espinulosa, por ejemplo, vamos a tener a la ranita verde, que va a encontrarse siempre cerca de cuerpos de agua y tiene un canto muy hermoso y muy curioso, que va a ser justamente Goana riojanus. O también vamos a encontrar a los dos sapitos de cuatro ojos. Cuatro ojos, ¿por qué? Porque aparte de tener esos dos ojos que son totalmente útiles en la cabecita, va a tener como dos manchas que van a asimilar a ojos en la parte posterior del cuerpo y van a ser del género Pleurodema. Tanto la Cinereum como la Marmorata van a ser justamente las ranitas de cuatro ojos. En zonas más altas vamos a tener a Telmatobius marmoratus, que va a ser justamente también una pariente de lo que van a ser las ranas gigantes del Titicaca, y va a encontrarse en lugares mucho más húmedos porque el género Telmatobius se encuentra siempre asociado a cuerpos de agua o a lugares muy pero muy húmedos. Finalmente, una especie endémica que vamos a tener aquí va a ser justamente Gastroteca marsupiata, un pequeño anfibio que va a tener una característica muy interesante. Es una ranita marsupial, es decir que en la espalda van a tener ellos una bolsa donde van a cargar a los huevos y también a sus crías para poder posteriormente soltarlas en vida silvestre cuando estos ya hayan llegado a un tamaño considerable. Así, en palabras mucho más simples. Pero también vamos a tener reptiles, y por ejemplo aquí vamos a tener a la Tachymenis peruviana, a la Ciru, que va a ser justamente la serpiente que más fácilmente puedes encontrar cerca del valle. Es una culebra, es un animal que va a pertenecer justamente a la familia Colubridae. Va a ser un animalito que no va a superar los 70 centímetros de largo, un color café muy distintivo, y se va a alimentar de pequeños vertebrados e invertebrados. No es un animal peligroso, es de hecho uno de los animales que más difíciles de encontrar, pero uno de los más lindos. Personalmente a mí me encantan las Tachymenis o las Acirus, que es con el nombre común que se las conoce. Estos animales, como les digo, no son peligrosos y son bastante escurridizos. Antes de enfrentarse a un ser humano o algún peligro, ellas prefieren huir. Asimismo vamos a tener dos especies de lagartijas, justamente Leolemus fosteri, el jararanco, que si no has visto el video del jararanco te lo voy a estar dejando aquí arriba para que puedas ir a ver, y te voy a explicar mucho más acerca de esta importante lagartija porque es endémica de La Paz. Y también otra endémica va a ser justamente Leolemus aparicioi o sutuayo, que se puede encontrar en los cerros ya más cercanos a la urbe, y es un animal muy pero muy extraño de ver, y a su mismo es muy pero muy escurridizo. Sin embargo, igual de importante que los anteriores ya mencionados. En cuanto a aves y a la avifauna, como ya hemos estado viendo durante algunos videos atrás, vamos a tener una gran variedad de especies. Unas 121 que vamos a tener, otras 2 exóticas y 4 que se han registrado que van a ser migratorias, y es decir que van a ser visitantes esporádicos de la ciudad de La Paz y de nuestro valle en general. Y justamente podemos mencionar unas 3 especies que son mucho más de zonas urbanas, como la pichitanca, que va a ser Zonotricha calpensis, que van a poderla ver con gran facilidad y muy siempre asociada a plazas, a jardines, incluso en casas. Es un animal muy sencillo de ver, al igual que el Turdos chihuanco, es decir, los chihuancos,
estos grandes tordos que también podemos llegar a ver, o las curucutas, que van a ser justamente estas pequeñas palomitas que podemos ver también muy asociadas a la urbe paceña. También podemos encontrar, si nos vamos alejando del centro y nos vamos adentrando también en zonas donde hay mucha más naturaleza, donde vamos a tener vegetación nativa mejor preservada, vamos a empezar ya a ver otro tipo de aves. Podemos encontrar, por ejemplo, a Saltator aurantirostris, a los azulejos, también los podemos ya empezar a ver. Podemos ver, por ejemplo, asociados con plantas que ya les estaba contando, con forma de campana, a los colibríes, tanto al Patagonas gigas, que es el colibrí más grande que hay en el mundo, al luli, al lulinchu. También podemos encontrar al Sapho esparganura, que es el colibrí cometa, con esa cola y siendo un emblema del valle paceño justamente. Otras aves que podemos ver también van a ser palomas de gran tamaño como Patallonea. Estas palomas de gran tamaño, una paloma moteada, también se pueden llegar a ver en zonas donde hay mucha más matorral, hay más vegetación nativa. Muchas otras también las puedes encontrar, como por ejemplo Librosa carbonaria o un pinchaflor, que es el nombre común. Los pinchaflores se van a llamar así porque también se alimentan de néctar, pero ellos no introducen el piquito, sino que hacen un pequeño orificio en la base de la flor por donde van a robar justamente el néctar. Y ya en zonas pero mucho más protegidas, mucho mejor conservadas, mejor dicho, como las APMs, es decir, áreas protegidas municipales, podemos encontrar sinsontes, es decir, Mimus dorsalis, podemos encontrar también a la cotorrita cordillerana, o podemos encontrar a otras aves que son muy difíciles de ver, justamente como el búho, por ejemplo, que vamos a tener también dentro de la ciudad de La Paz y dentro del valle en general. Asimismo, las especies que podemos llegar a ver que pueden ser muy complicadas van a ser las rapaces, aunque también están presentes, como por ejemplo el águila mora o mamani, como se le dice, o la paca, que van a ser justamente dos grandes depredadores que se han estado viendo con gran continuidad a lo largo de la ciudad, e incluso salieron en noticias cuando uno de estos animales, un juvenil de águila mora de Geranonaetus meladoneucus, se posó justamente en el Palacio Consistorial, o también conocido como Alcaldía de La Paz, con una de sus presas, la paloma común, que justamente esta paloma, la paloma bravia, va a ser justamente un animal que es exótico, es decir, que no es nativo de las zonas de América, sino que ha sido introducida hace mucho tiempo atrás. Por último, pero no menos importante, vamos a terminar hablando de los mamíferos. Y aunque no parezca, tenemos 39 especies de mamíferos diferentes registrados para el valle, entre los cuales los más numerosos sin duda alguna van a ser los roedores, con 18 especies, seguidos de los murciélagos por 9 especies. Y vamos a hablar de uno de los roedores que se pueden ver con mayor facilidad, y va a ser justamente la vizcacha. La Andigium vizcacha se puede observar con gran facilidad siempre cerca de paredes rocosas que se van a llamar vizcacheras. Hay muchas personas que han observado este animal, por ejemplo en el cementerio del jardín, alimentándose de las flores que se llevan al mismo. También las podemos encontrar en zonas un poquito más alejadas y también asociados a estos cuerpos rocosos, donde ellos se van a mover con gran facilidad y también van a evitar justamente a sus predadores, que van a ser, por ejemplo, las aves rapaces. También vamos a tener al topo o tucotuco, que va a ser Cetomis leucon, que va a realizar, por ejemplo, pequeñas madrigueras en el piso. También vamos a tener otro roedor que va a ser justamente el ratón saltador cola de pincel. En cuanto a los murciélagos que podemos observar y que he tenido el gusto de participar en algunos de los muestreos, justamente podemos encontrar 9 especies. Una nectarívora que va a ser justamente Anoura peruana, que también se puede llegar a conocer como chiñi, y vamos a tener las otras 8 especies que van a ser insectívoras, algunas tan pequeñas como justamente los miotis, o algunas un poco más grandes justamente como Histiotus, ¿no? Asimismo, algunos de estos van a estar mucho más asociados a la urbe paceña, como Taradida brasilensis, el murciélago de cola libre de Brasil, o también podemos encontrar una que es un poco menos frecuente, pero igualmente hermosa, que va a ser justamente la Ciurus blossevili. Van a ser animalitos que se van a encontrar, generalmente los asociamos a veces con cuevas, pero este último, la Ciurus, va a asociarse también en lo que van a ser árboles.
Es decir, que estos animales pueden llegar a perchar o descansar en los mismos. Por último, vamos a hablar justamente de los carnívoros, los más carismáticos, como por ejemplo el zorro andino, que también se puede encontrar en inmediaciones del valle y de la urbe en general. También vamos a encontrar, por ejemplo, al carnívoro más grande de esta parte del país, al puma con color, es decir, a nuestro puma, que también se han encontrado registros y rastros de este animal, y también otros felinos, justamente como el gato andino en las zonas más altas y alejadas. Se ha tenido algunos registros de su presencia, también al gato de los pajonales, o también podemos encontrar al gato de las pampas, que también se han ido viendo con cierta frecuencia y cerca de lo que va a ser el valle, ¿no? O en inmediaciones, o también se ha podido tener constancia de su presencia. Asimismo, también se ha podido observar, por ejemplo, a los hurones, justamente de la especie Galactis cuja, o también a los zorrinos. Pero otro mamífero grande que puede llegar a ser muy interesante va a ser justamente la taruca o venado andino, que también se pueden encontrar cerca del valle en los cerros que están mejor conservados. Se han encontrado algunas evidencias de que este animal estaría por aquí, y también se han observado y se han encontrado ejemplares justamente de la taruca o venado andino. Y por último vamos a tener una especie de marsupial, achito, que justamente se va a encontrar en las áreas protegidas municipales y va a ser muchas veces confundido con roedores. Sin embargo, es un marsupial y es también muy pero muy importante dentro de la fauna del Valle de la Paz. Este video ha sido bastante más corto, he tratado de resumir todas las especies que tenemos dentro del valle. Obviamente que hay muchas más, hay todo un libro dedicado solamente a la naturaleza, del cual se ha sacado la mayor parte de la información. También agradecer justamente la ayuda en la elaboración del guión, que sin duda alguna no hubiera podido realizar solo todo este resumen y traérselo a ustedes. Espero que les haya gustado. Si tienes ganas de ver, te voy a estar dejando también los links a los otros dos videos para que entiendas mejor la naturaleza del Valle de la Paz, tanto la geomorfología, la flora y ahora la fauna. Si te ha gustado, espero que me dejes un like, que comentes, que te suscribas, que lo compartas, y nos vamos a estar viendo la siguiente semana para más ciencia. Adiós.